estimados participantes, vamos a iniciar con esta sesión sincrónica de la noche de hoy. Antes de iniciar, esta sesión sincrónica es un poco diferente a las anteriores y quiero hacer esa aclaración antes de iniciar. Ya ahorita me secundará la doctora Claudia Jaime, la coordinadora académica de este proceso formativo. Y hasta este momento ya nos acompañan 92 participantes. Este número pues tiende a subir normalmente. Entonces, esta sesión, que hace parte del Diplomado de Educación para Profesionales de la Salud, en esta oportunidad tiene un pequeño grupo de maestrantes invitados de otra maestría, la maestría en Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana, debido a la importancia de este tipo de temáticas. Me explico. Educar a profesiones de la salud no solo implica o está abordado a entornos hospitalarios, sino también a otros entornos comunitarios, también desde los tomadores de decisiones, que terminan siendo importantes y reconocer en esta generación de una comunidad de práctica. Entonces estamos buscando generar una comunidad de práctica y aprovechando la sesión también fueron invitados algunos de estos participantes, pero en términos generales hace parte de ese proceso formativo del Diplomado de Educación para Profesiones de la Salud. Entonces, doctora Claudia, muy buenas noches. Adelante, doctora Claudia, con la explicación inicial de lo que es el diplomado. Luego yo haré una introducción, un enlace nuevamente dentro de lo que es este proceso y luego pasamos a la sesión del doctor Jorge Restrepo que nos acompaña la noche de hoy. Doctora Claudia. Buenas noches para Adelante. todos. Voy a compartir pantalla y por favor me confirman si la pueden ver, si la están viendo. Se está empezando a compartir, pero ya está bien. Bueno, nuevamente buenas noches para todos y bienvenidos a los maestrantes de salud pública y a todos los profesores y pues a todos los participantes del diplomado. El día de hoy pues vamos a hacer como un recuento de estos primeros 4 microciclos que ya hemos venido trabajando a lo largo del inicio del diplomado para recordarles las actividades pues, que están pendientes en algunos de ustedes y otros que ya han sido entregadas. Vamos a hablar de las diferentes rutinas de pensamiento en cada uno de los microciclos y de la actividad integradora de este primer ciclo que corresponde al mapa mental. El día de hoy se abre el microciclo 5 correspondiente a enseñanza clínica y les vamos a mostrar pues qué van a encontrar ustedes en la plataforma. Posteriormente vamos a dar paso al invitado del día de hoy, el doctor Jorge Alberto Restrepo, con una charla que nos interesa mucho a todos nosotros, que es enseñanza clínica en profesiones de la salud, y vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Entonces, este es un resumen de lo que hemos visto a lo largo del diplomado. En cada uno de los microciclos, las entregas correspondientes. En el microciclo 1, ustedes tenían una rutina de pensamiento. En el microciclo 2, otra rutina de pensamiento y se dio apertura al foro de discusión. Este foro de discusión fue transversal durante los microciclos 2, 3 y 4. En el microciclo 3 también tenían una rutina de pensamiento, continuaban con este foro de discusión e iniciaba la planificación de su mapa mental para ya en el microciclo 4 hacer la entrega correspondiente de este mapa mental, el cierre del foro de discusión y en esta ocasión la rutina de pensamiento se cambió, o bueno, lo que hicimos fue unas preguntas de avance que invitamos a todos a contestarlas para que pues nos cuenten cómo van en la revisión de los materiales y en la comprensión pues, de los elementos allí de la educación médica. Entonces... Perdón. ¿Cómo está, doctora? Ay, muy Qué pena bien. la interrumpo un momentico. Tranquilos. Es que no soy el mejor ni haciendo infografías, ni haciendo mapas conceptuales, ni nada de esto. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar esto? Bueno, digamos que eso lo vamos a ver ahorita. El microciclo se cierra el día de hoy, sin embargo, yo te invito a que te pongas en contacto con tu tutor para que lleguen a acuerdos con las fechas de esas actividades pasadas para que pues se puedan como
poner al día, pero es directamente con tu tutor. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, entonces correspondiente a este ciclo 1, que comprendía los 4 microciclos, estaba el mapa mental, ya el compañero nos hacía la pregunta. El día de hoy damos cierre a ese microciclo y hacemos apertura al finalizar la sesión del microciclo 5. Asimismo, pues el objetivo es en este primer foro de discusión, pues ir ya dando conclusiones finales para continuar con un segundo foro que va a abarcar los 3 microciclos del segundo ciclo. Nuevamente es una invitación a que ustedes se pongan en contacto con su tutor y lleguen a acuerdos sobre entregas pasadas, o si tienen alguna dificultad ya con la plataforma o con alguna entrega específica, pues para que él tenga conocimiento y los pueda orientar. Este ciclo grande, el segundo ciclo, comprende entonces 3 microciclos, que sería el 5, el 6 y el 7. El 5 con el título Enseñanza Clínica, el 6 Desarrollo Profesoral y el 7 Evaluación en el sitio de trabajo. El próximo ciclo también comprende 3 microciclos y así estaríamos culminando nuestro diplomado. Hoy entonces haremos la apertura de este nuevo microciclo para que lo tengan en cuenta y nuevamente pues una invitación a que ustedes estén en contacto con sus tutores. Esto es lo que ustedes van a encontrar en el momento de ingresar a la plataforma. Todavía no está abierto, entonces si ustedes ingresan solamente van a ver los 4 microciclos. Van a encontrar elementos de la presentación, cuáles son los resultados esperados de aprendizaje para este microciclo en particular. El itinerario o lo que nosotros les sugerimos para que ustedes vayan desarrollando a lo largo de esta semana pues el microciclo como tal. Y una invitación a que ustedes revisen cada uno de los elementos que allí se exponen, el recurso digital de aprendizaje, y recordarles las diferentes actividades que vamos a tener. En esta ocasión, el foro de discusión se abre desde el día de hoy. El foro de discusión, las preguntas que vamos a discutir, las nuevas preguntas que vamos a discutir, las van a encontrar en la guía de aprendizaje aquí. Igual vamos a dejarlas como incluidas en cada uno de los debates, en cada uno de los grupos de los temas para que ustedes discutan, pero si no llegan a encontrarlas, están ubicadas en su guía de aprendizaje. Allí están las 2 preguntas orientadoras que vamos a trabajar a lo largo de estas 3 semanas. Nuevamente una invitación a que ustedes revisen. En esta ocasión también vamos a tener unas preguntas de avance. El foro de inquietudes que va a ser permanente a lo largo de todos los microciclos y referencias opcionales para que ustedes las revisen y puedan complementar el tema. Antes de darle paso al doctor Restrepo, el doctor Erwin me había pedido un espacio, entonces adelante, doctor Erwin. Perfecto, entonces, estimados participantes, ya estamos próximos a la sesión de nuestro experto de la noche de hoy, que es el doctor Jorge Restrepo, y pues son 2 mensajes particulares, uno con diplomado y otro con lo que es el contenido de esta sesión, para que la podamos disfrutar como, pues, como siempre se hace de manera habitual con el doctor Restrepo. Entonces, en primer lugar, con relación al diplomado, como lo mencionó la doctora Claudia, particularmente si ustedes revisan lo que es el proceso y las diferentes actividades de aprendizaje, tenemos la rutina de pensamiento 1, 2 y 3, el cuestionario 4, el mapa mental integrador y el foro de discusión. Eventualmente, y como se manifestó al inicio de la sesión, algunos preguntarán, ¿tengo el espacio? ¿Tengo el tiempo? ¿Podría desarrollarlo posteriormente? Y aquí hay una recomendación muy importante y esto nos sirve para mostrar lo que ocurre realmente en pedagogía, que es la cercanía con ese tutor, con ese profesor. Y eso pues debería ocurrir en la vida real, la cercanía que ustedes deberían tener con sus residentes y viceversa. Esto es muy importante porque el tutor tiene un rol muy fundamental para estarlos acompañando en este proceso formativo. Entonces, claro, eventualmente en ese proceso, pues eso no implica
haya, pues, que no se pueda dar flexibilidad, que se pueda dar algunos procesos de acuerdo a las necesidades. Entendemos sus ocupaciones y entendemos lo que significa este proceso formativo. Y ahí es donde viene una segunda conclusión. Somos flexibles con los estudiantes que tenemos a nuestro cargo, o eventualmente también tenemos un proceso de rigidez. Si ustedes se dan cuenta, cuando veamos la última sesión, esto yo lo mencionaré con mayor profundidad, pero esto también es importante. En las rutinas de pensamiento 1, 2 y 3, y a partir de lo que se ha revisado, ustedes han hecho unas reflexiones muy interesantes. La primera, muy sencilla, es que la pregunta la hizo el doctor Restrepo, que hacía referencia a diferencias de elementos pedagógicos entre andragogía, pedagogía. Luego en la rutina número 2 y en la número 3, ya ustedes empiezan a discutir y a formular preguntas que eventualmente, y al revisarlas con mayor detalle, nos damos cuenta que se está cumpliendo el objetivo pedagógico, que estamos empezando a reflexionar y eventualmente a trascender de lo que el diplomado está buscando. Y el 4, pues tenía un componente más de monitorización. Con relación al mapa mental y conceptual, la competencia del diplomado no es que hagan mapas mentales, no es que hagan mapas conceptuales, por eso inclusive se dejó la flexibilidad para hacerlo, por eso hay distintas alternativas. Lo importante es el proceso de integración, y que pues eventualmente el diplomado no lleva a enseñar cómo se hace ese mapa mental o ese mapa conceptual. Pero la principal recomendación, y esto es muy importante, está en los foros de discusión. Y esto es clave. Un foro de discusión, como estaba en la rúbrica o escala significan lo mismo de evaluación, es un espacio para discutir e interactuar con los compañeros. Lo más importante del foro de discusión no es que respondan las preguntas, lo más importante es que puedan interactuar con sus compañeros y puedan generar una comunidad entre ustedes mismos. En los foros de discusión que hemos visto, la mayoría de ustedes se han limitado a responder las preguntas, pero todavía hay una oportunidad importante de interactuar. En esto hemos estado nosotros expectantes, y en el foro 2 pues, se va a intentar cambiar, porque tampoco es un monólogo entre el tutor y participante. Lo importante es discutir. Aquí no hay eventualmente respuestas correctas o incorrectas. Aquí lo que se busca es que se pueda vivir un consenso y una discusión entre ustedes. Entonces no tengan el temor, se dieron 3 semanas para poder avanzar en el foro de discusión. Entonces les pedimos por favor de la manera más amable que puedan avanzar, porque el foro tiene ese propósito, discutir de manera grupal. Si no, pues sería una tarea o eventualmente una rutina para responder las preguntas ya de manera individual. Ya para darle paso al doctor Jorge Restrepo, que sé que está ansioso esperando para iniciar con su sesión en la noche de hoy. Entonces, en esta sesión que ya tenemos 110 participantes, pues nos acompañan en su mayoría participantes de este proceso formativo, de este diplomado en educación para profesionales de la salud, pero también tenemos invitados a algunos estudiantes de la maestría en salud pública, precisamente desde el director de la maestría, el doctor Francisco Lamus, se hizo la reflexión de la relevancia de empezar a reconocer esta serie de temáticas porque eventualmente también resulta importante ese acercamiento a estos elementos pedagógicos. Sin más preámbulo, doctor Jorge, quien ya lo presenté o lo presentamos en la primera sesión. Muy buenas noches, doctor Restrepo, y adelante. Bueno, gracias. Otra vez aquí, como con bastantes participantes. Bueno, pues muy interesante poder seguir en este tema, que es lo que nos apasiona. Creo que muchas personas de las que están participando son profesores clínicos en diferentes profesiones de la salud. Entonces yo quiero, bueno, no estaba muy seguro pensé que ya habían abierto el módulo de enseñanza clínica, entonces voy a hacer una presentación, a ver, pues me pongo, la coloco a consideración de todos los presentes y bueno, vamos a ver cómo sale y que esto sirva para algo. Y bueno, entendí que hay maestrandos de salud pública, ¿sí? Sí, señor. Ah, bueno, ¿no? Qué interesante. Creo que la primera vez que podemos interactuar y va a ser muy chévere. Quisiera compartir
doctora Claudia, no sé si Sí, pueda. señor. Creo que ya le aviso a María del Sí, Pilar. señora, no hay problema. Gracias. Ya puede, mi doctor. Mientras su merced comparte, cabe destacar Sí. que el doctor Jorge Restrepo es el director de la maestría en Educación en Profesiones de la Salud. Estamos acá con los directores de 2 maestrías, curiosamente. Pero bueno, el doctor Lamus, si está presente, pues es muy versado también en los temas de educación y también tiene maestría, entonces pues un gusto poder compartir con todos su grupo. Entonces, compartir, pero no sé, un participante puede compartir a la vez. Opciones, compartir pantalla. Ah, sí, ya aquí. ¿Se escucha bien? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, Sí, se está señor. escuchando. Correcto. Correcto. Ahí ya se está viendo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Correcto, gracias, qué pena. Bueno, esto lo he llamado la enseñanza clínica en profesiones de la salud. Yo vengo de la maestría en educación médica de la Universidad de La Sabana. Soy profesor clínico en el Hospital Santa Clara hace 25 años. Creo que hay personas con las que nos conocimos hace un tiempo y vamos a ver cómo enfocamos esto. Inicialmente siempre planteo unos objetivos educacionales que, como ustedes ven, tienen como una relación con la enseñanza clínica, porque eso es lo que quiero hacer énfasis realmente, en discutir el concepto de climas de aprendizaje para optimizar el proceso de enseñanza clínica y relacionar ese concepto de climas de aprendizaje con tanto el bienestar estudiantil como con la seguridad al paciente en el ámbito clínico. Es decir, que esto integra una situación muy importante, de que aquí no estamos haciendo conceptos teóricos que gusten o no, sino que estas enseñanzas tienen que ver con la real atención a los pacientes. Y repito, para los que son profesores clínicos y asistenciales, tienen que pasar revista o tienen que hacer procesos de enfermería, de fisioterapia, atendiendo a pacientes, pues les voy a mostrar unos aspectos que relacionan eso, y como siempre generar un espacio de reflexión que permita integrar estos nuevos conocimientos, estos nuevos conceptos, estas nuevas comprensiones a su práctica docente. Pero la doctora Claudia me ha dicho que con esto se abre el módulo de enseñanza clínica, entonces solo como a manera de provocación a ese recurso digital que discutirán, y no sé si algunos ya lo han visto, pues quiero mostrarles lo que van a encontrar ahí en ese recurso digital. Hemos preparado aspectos que tienen que ver con los atributos del profesor clínico en el sitio de práctica. Hemos preparado conceptos que integren en ustedes el resumen de las estrategias de enseñanza a la cabecera del paciente, algo que hemos hecho desde tiempos inmemoriales con profesores que recordamos o que no recordamos o que no queremos recordar y que tienen que ver con unos nuevos modelos didácticos en la rotación clínica, ya en el sitio de práctica, en el hospital, en la comunidad, en el sitio donde ustedes están haciendo práctica clínica, como lo es el de comunidades de práctica clínica, en el cual haré un poquito de énfasis y mostrar, van a ver cómo esto impacta en el aprendizaje y a partir de que ustedes puedan evaluar la calidad de las rotaciones clínicas. Bueno, aclaro, no voy a referirme a esto porque en específico, porque eso es lo que ustedes van a encontrar en el recurso digital, pero repito también, quiero hacer algún énfasis. Entonces, miremos el perfil docente del profesor que enseña en el ámbito clínico. Entonces, a muchos autores, Burgess y Van Dijele, han mostrado cómo estos atributos los tienen ahí, y hay unos profesores, unas profesoras que tienen falta de entusiasmo. Eso es evidente. Esto no es
una mentira, una falacia, es evidente. Si ustedes le preguntan a los estudiantes, se saben. Si ustedes recuerdan a sus propios profesores, sabemos que había profesores que les faltaba entusiasmo por la enseñanza, que les faltaba interacción con el paciente y con el estudiante, que eran muy rígidos en el análisis de la información, que solo transmitían un conocimiento, que solo querían que el estudiante evocara conceptos memorísticos, que regañaban a los pacientes, que eran autoritarios y egocéntricos. Pero por el otro lado, tuvimos profesores que tenían un gran conocimiento de su profesión, que tenían empatía y respeto y compasión tanto por los pacientes como por los estudiantes y los equipos de trabajo. Nos encantaban aquellos profesores que tenían grandes habilidades de razonamiento clínico. Sí, yo recuerdo a varios profesores que planteaban un caso clínico desde la medicina. Sé que hay participantes de otras profesiones de la salud, pero desde la medicina, que es en lo que yo trabajo, uno quedaba admirado por esos profesores que llegaba un paciente con 2 o 3 síntomas y montaban 20.000 diagnósticos diferenciales. Y uno decía, ¿cómo lo hacen? Yo no voy a ser capaz de hacer eso. Y esos mismos profesores fomentaban el reconocimiento de tener un mejoramiento continuo. Entonces, estas se las doy como atributo. Van a haber algunas otras durante ese recurso digital que van a revisar. Y este es uno de mis artículos favoritos, ya va a cumplir 20 años, en el cual Peter MacLeod e Yvonne Steiner, dos grandes de la educación médica, la profesora Steiner, una de las señoras más versadas en educación médica en la Universidad de McGill en Montreal, cuando Peter MacLeod era estudiante de doctorado con Harden en Dundee, mostró cómo en un estudio, esto no era echarle pullas a nadie, repito, él demuestra cómo por lo menos en su universidad en McGill, en Montreal, la falta de formación pedagógica del profesor clínico influía fuertemente en el aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué? Porque no recibían instrucción sobre estos principios básicos de la pedagogía, y es ahí donde, como dije la primera vez, celebramos que haya una gran cantidad de profesoras, de profesores que quieren romper con estos conceptos que MacLeod hace 20 años demostró de manera puntual, con un rigor científico. Recuerden esto se ha hecho desde tiempos inmemoriales, como digo, lo van a ver en un detalle más ahí en el recurso digital, de cómo desde afuera de la habitación se desarrollaban unos elementos que iban a dirigir la relación con un paciente que estaba inerme dentro de la habitación, cuando de repente todo el mundo irrumpía y entraba a esa habitación y empezaban a hacerse cosas. Para los que tienen mayor experiencia y han trabajado antes del COVID, se dieron cuenta que esta estrategia didáctica, que fue reconocida desde los tiempos de Janicki y Fletcher, imagínense, mire también la referencia, 20 años de evolución, tuvo que ser modificada a la luz de los cambios, no solo por el COVID, sino por las diferentes tensiones que se generaron en el sistema de salud y en la relación docencia-servicio. Ustedes recuerdan que hubo hospitales que no permitían que los estudiantes o que los practicantes entraran a sus hospitales. Esa es una gran discusión que pues no voy a dar ahora en detalle, pero este modelo que como digo, Janicki y Fletcher elaboraron en un documento muy importante que es muy interesante que lo vuelvan a revisar, cómo este inicio, este ingreso, esta discusión, estas preguntas, y luego afuera para desarrollar debriefing, feedback e individualizar cada caso para hacerle seguimiento, a veces no se cumplía. Solo se hacía parcialmente algunos pedacitos de este modelo que tiene un rigor académico muy serio, y se nos quedaba
tras bambalinas, cuando un profesor se dedicaba solamente a evocar algunos conocimientos o a generar los vacíos de conocimiento de los estudiantes. Por eso, dentro de los modelos tradicionales van a discutir con detalle qué es el modelo de demostrador, qué es el modelo de tutor, qué es el modelo de observador y el modelo de reporte. Esto es muy interesante porque en un libro, una de nuestras Biblias de la educación, de la práctica clínica, escrita por el gran John Dent y por Ronald Harden, los editores, nos muestran cómo esto lo hemos hecho a toda hora, todo el tiempo. Modelo de demostrador de la práctica clínica. A veces se ha perdido porque algunos profesores creen que si uno como experto, en mi caso, que mi formación inicial es de neurólogo, si yo le muestro a los estudiantes cómo se toman los reflejos y cuál es mi estilo para tomar los reflejos con el martillo, es ya que les estoy soplando y que ellos tienen que hacer un trabajo autónomo y no sé qué, y se perdió un rol fundamental, que es el modelo de demostrador. El modelo de tutor, ese es fundamental, es grandioso en el hospital, en el pasillo de hospital, cuando uno va modelando esos conceptos y esas habilidades y uno funde y va ayudando a ese estudiante a que adquiera una mayor habilidad. Ahora, estos dos están aquí porque son muy usados. El modelo de observador común, todos mirando, tengo muchas experiencias con el modelo de observador, cuando los estudiantes prefieren que los golpeen durísimo, que los trapeen durísimo, a que los miren. Un estudiante no puede soportar que lo miren, que su profesor lo mire, porque les cambiaron unos enfoques de lo importante que va a ser que el profesor observe el desempeño de su estudiante para luego generar un proceso de feedback y un proceso de evaluación de su desempeño. El arte del feedback. Entendí que se empezó a grabar. Vamos a ver si ya tengo no, todavía no puedo compartir. Entonces van a encontrar un artículo muy interesante y una referencia. Ya, mi doctor, ya retomamos, ya tiene nuevamente las funciones para compartir y ya se está grabando, ya todo solucionado. Entonces, es que se cayó la plataforma, mi doctor. Cosas que ocurren. Entonces, aquí les termino ya, miren, el modelo de reporte, el famoso report back. Esto es muy interesante porque la intención, las nuevas comprensiones que ustedes adquieren en este diplomado, porque, repito, hay personas que pueden estar diciendo, eso yo ya lo sabía. Claro, seguro, pero la comprensión que usted integra a su práctica educativa es que cuando usted sabe cuáles son las bondades del modelo de reporte y usted sabe cuándo va a utilizar el modelo de reporte en sus estudiantes, eso va a ser valiosísimo. Cuando usted se da cuenta que el modelo de demostrador es el que usted debe usar, así tenga 100,000 pacientes. Si usted tiene 100,000 pacientes, el modelo, el sistema de salud para mis maestrandos de salud pública tiene fallas garrafales. Cuando un gerente le dice a un profesor, a una profesora, que recuerde que este hospital está hecho para atender gente, ¿sí? Uno le dice, oiga, gerente, realmente usted no entiende lo que significa un modelo de docencia-servicio y no entiende por qué estamos buscando la acreditación de hospital universitario. Y son esas discrepancias que existen y que a veces la gente, los tomadores de decisiones, creen que uno no entiende y que es que uno está empeñado en dar docencia o en pedir exámenes o en una cosa así. No, esto tiene que ver con un modelo de atención. Entonces ahí, y avanzo hacia el famoso arte del pimpi. Siempre pregunto, bueno, esto como digo, puede que ustedes ya se los haya dicho o ya lo hayamos visto, pero el pimping ocurre, y de hecho si ustedes buscan la traducción exacta del pimping, pues tiene otras
acepciones, otras implicaciones. Pero aquel pimpineador es ese que empieza. A ver, dígame cuáles son, dígame 50 causas de tos. Esta siempre la digo porque la recuerdo de un gran profesor que tuve hace 40 años. 50 causas de tos. Entonces uno le decía, la tos cianosante. ¿En qué consiste la cianosis? La cianosis es un proceso por el cual, dígame la fisiopatología, hasta que uno termina diciéndole, ya, no más, a ver, deme duro, a ver, deme duro, ya, no sé más, profe. ¿Sí? En el cual se desvirtuó ese principio socrático de preguntar desde esos tiempos inmemoriales de la filosofía griega, redundó en que uno hace preguntas solo para fregar a alguien, solo para demostrar un vacío de conocimiento, solo para demostrarle algo, no un arte de preguntar para que el estudiante reflexione y también encuentre sus vacíos de conocimiento. No para evocar todos esos recuerdos que se pueden ir allá a la memoria de largo plazo. Entonces, este es un concepto interesante que van a encontrar ahí, que se asocia a este artículo de Lori Lingard, también de la Universidad de McGill, del grupo de Canadá, en el que un estudio cualitativo bajo teoría fundada entrevistó a residentes de cuarto año de cirugía y mire lo que decían. Bueno, todo los componentes de los artículos lo van a encontrar ahí, en el que, por ejemplo, un residente opinaba que el profesor en la sala de operaciones lo había regañado, tenemos muchos términos para decirlo, para usar uno decente, lo había atendido, ¿sí? Entonces, ¿cómo le fue? Me atendieron, ¿sí? Y los indagan bajo teoría fundada y salen diciendo que ese residente supone que la intimidación es una herramienta de aprendizaje que es hacia la motivación. Entonces, esto da una tremenda discusión de lo que estamos haciendo en el ámbito clínico. En este caso, se investigó en el ámbito quirúrgico, de cuáles son los elementos que conllevan a que los estudiantes se motiven. En lo personal, repito, es una opinión personal, este artículo debería llamarse síndrome de Estocolmo. Es decir, el agredido se identifica claramente con un agresor. Y eso es un problema que se ha visto fuertemente en las comunidades. Entonces ahí les dejo esos elementos que van a encontrar en el recurso digital y quiero terminar este momento haciendo una reflexión a partir de lo que, para los que vieron la gran Whiplash, ya van a ser casi 10 años de Whiplash, en el que les voy a mostrar, yo no sé, me dice doctora Claudia, si se escucha, quiero terminar esta parte mostrando las estrategias didácticas del gran profesor Terence Fletcher. ¿Sí? Para los que han visto la película, pues van a ver semejante profesor y aunque creo que tiene unos subtítulos en inglés para los que no han visto la película, esta escena muestra, Terence Fletcher es el profesor de la banda de música de esa universidad, es de altísimo nivel en el conocimiento del jazz y está entrenando, afinando a la banda para ganar un gran concurso de orquestas de jazz y está haciendo ensayos con su banda. Entonces voy a mostrarle, no sé si se vea, me dice. Bueno, quiero escuchar algunas opiniones acerca de qué opinan de esa escena. ¿Qué opinan de esa escena? ¿Qué es lo principal que ustedes pueden observar? Hay una persona que quiera hablar, pues en aras del tiempo, pues una persona está bien, que quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que vieron en esa escena. Bueno, yo diría que prácticamente pues ese proceso de, digamos, de presión que se ejerce sobre, digamos, el estudiante, digámoslo, en busca teóricamente de una perfección, ¿no? O sea, prácticamente no se entiende, no se ve
que haya, digamos, como ese proceso educativo adecuado, buscando ese mismo proceso de perfección y a pesar de eso, pues existe la presión sobre el estudiante que probablemente lo está haciendo bien, pero no es lo que el profesor quiere y busca en un proceso de atemorización, de grito, de agresión, diría yo, que demostrar que realmente no sirve y que los otros vean en eso esa necesidad de cada vez ser mejor, porque si no probablemente les va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces van a terminar siendo, digámoslo de alguna forma, regañados o humillados o maltratados por el profesor que realmente pues, lo que busca es perfección únicamente, ¿no? Pienso yo. Gracias. También, Creo que habló Johnny, ¿cierto? también es, Sí, también profe, es. ¿cómo le ha ido? Gracias, Johnny. Doc, de tiempo vamos muy bien, entonces tranquilo, hay varias manos levantadas. Yo creo que dos Levanto las más manos. para ver si, porque a partir de esto voy a enlazar unos conceptos que siguen. Entonces, otra palabra, otra opinión. Un gusto, Adelante, gracias, Sandra. Johnny. Ay, no puedo usar la mano. Hola, muy buenas noches. Pues la verdad es la escena no está tan lejos de la realidad, ¿no? Yo he visto varias instituciones educativas donde la presión que se ejerce sobre el estudiante es tal que muchos de ellos no solo afectan su estado físico, sino mental, al punto de que empiezan, por ejemplo, en ocasiones con situaciones como pérdida de peso, falta de sueño, estrés, y muchos de ellos incluso en algunos problemas que requieren ya manejo especial por psicólogos y psiquiatras, ¿no? Correcto. Eso tiene que cambiar, porque eso lo he visto en vivencia con algunos estudiantes y eso es tal vez algo que se traía de modelos educativos previos. Gracias, Esa Sandra. es mi opinión. Sandra, Gracias. ¿puedo preguntarle, Sandra, en dónde Sí, claro. trabaja o en qué institución es profesora clínica? Claro, sí, señor. Yo soy pediatra en este momento de la subred Centro Oriente y además de la subred Suroccidente. Y pues he Sí. tenido el privilegio de trabajar con universidades como la Universidad Militar, la Universidad, la UAN y la Nariño. Actualmente Gracias. soy profesora de pregrado y de posgrado también de la Nacional. Hoy, gracias, Sandra. Qué interesante. ¿Me permite hacer un ejercicio en el que soy abogado del diablo? Entonces, yo le digo, Sandra, o sea que al bebé que se está tirando la banda ya no se le puede decir nada. Sandra. No, yo no creo que sea, yo no creo que sea que no se le pueda decir, sino como siempre en todo, las relaciones personales prima el modo en que se dicen las cosas. Correcto. O sea, toca decirle, bebecito, Box, te estás tirando la banda, estás desafinando. ¿Qué vas a hacer al respecto? Permítame el sarcasmo, Sandra. No, doctor, yo pienso que como todo, hay formas de decir las cosas de forma siempre muy correcta y los chicos entienden. Gracias, Sandra. Sí, señor. La veo con una postura interesante, pero gracias, Sandra, como vi que hay otra mano levantada por ahí, si quieren hablar, estoy dispuesto. Juan Camilo Sí, Casadiego. buenas noches, mi nombre es Camilo Casadiego, soy el funcionario de la red Suroccidente, trabajo Sí. para Kennedy. Pues muchas gracias por la oportunidad. Yo lo que pienso es que el punto de la escena es que de pronto lo importante no es que haya un estudiante desafinado, sino que Sí, haya un estudiante inseguro de sí mismo. sí. Entonces, de pronto el problema no es el desafino, sino la inseguridad que algún estudiante pueda tener, así haga las cosas bien. Entonces, el problema no es de la habilidad como tal, sino de la actitud que tiene sobre lo que está haciendo. Gracias, Juan Camilo. Interpreto su comentario que lo que estaba haciendo Terence Fletcher era detectar una actitud frente a una alteración que, obvio, Terence Fletcher es experto, apenas escucha, no es un zumbido ahí en el oído, es que alguien está fallando y él lo que quiere es ver la actitud de cada uno de los músicos para que analice a sí mismo y tome una decisión de lo que está pasando. Así se lo interpreto, Juan Camilo.
Sí, tal cual, tal cual. Listo, Porque, listo. Sí, señor. Muchas gracias. Una mano más, ahí veo que hay más manos levantadas, pero una mano más a ver si logra detectar otra situación que, repito, es la que voy a enlazar ahora. Una más a ver si como se dice, si le pega. Adelante, Diana. Doc, también en el Buenas chat noches. hay varios comentarios, entonces ahorita, si quiere, después de la Correcto, participación de Diana, yo leo. Buenas correcto. noches. Diana Porras, maestrante de Salud Pública de la Universidad de La Sabana, cuarto semestre. Gracias, Es, Diana. es algo que hemos visto, sobre todo que hemos conversado mucho con el profesor Francisco, es este círculo opresor-oprimido que vemos en esta educación médica que pues es de los años de siempre que nosotros hemos tenido que aprender con sangre y pues realmente eso no nos lleva a lo que nosotros queremos lograr como educadores, ¿no? Sí, Entonces es romper el círculo que quien lo rompe fue el que es oprimido, ¿no? Porque es que el problema es que después de que uno deja de ser oprimido, vuelve sí. a ese mismo círculo vicioso en donde uno llega a ser opresor cuando tiene el poder de enseñar. Entonces, Ajá, o sea que un modelo se repite, ya no es el modelo de demostrador, sino el modelo de opresor. ¿Sí? exactamente, sí, señor. Ajá. Ah, En lugar de Diana. romper el círculo, lo continuamos. Correcto. Gracias, Diana. Interesante. No quiero debatir porque no tengo tiempo. Miren cómo en una sesión de discusión, de debate, podemos usar solo este video para generar unas reflexiones muy grandes. Pero solo quiero decirle, Diana Porras, que acuérdese que hay gente que está planteando que uno puede aprender mejor con el arma en la cabeza. Y la intimidación y el acoso, el maltrato, puede tener un lugar en el desarrollo de la docencia, de la enseñanza-aprendizaje. Y al haber 110 personas, creo que vi por ahí, 120 personas, seguro que debe haber alguien que pueda decir, no, espere, aclaremos. Bueno, tampoco a lo Fletcher, pero sí hay momentos en el que se requiera generar unos elementos de acoso, como lo decimos popularmente, de atender a ciertos estudiantes, Diana. Entonces, por eso esta discusión está candente, pero me disculpo con las que tienen la mano levantada o han escrito algo en el chat, porque me toca seguir para que enlacen algo sobre un modelo de comunidades de práctica. Es decir, cuando usted ensambla en un estilo que permite una teoría sociocultural detrás, en el cual todos aprenden con todos, porque los estudiantes que llegan al hospital de práctica son unos grupos de personas que quieren compartir y desarrollar ciertos elementos para aprender una profesión o un arte, en este caso, medicina, enfermería, fisioterapia, odontología. Y esas personas, usualmente jóvenes y aprendices, llegan a ese hospital de práctica con metas comunes, quieren practicar, es decir, quieren ver pacientes y se forman unas relaciones con creencias y valores y unas experiencias enfocadas a una práctica común. Cuando uno ensambla eso, que tiene que ver con climas de aprendizaje, es cuando uno empieza a entender qué pasa dentro de esa comunidad que nosotros llamamos popularmente rotación clínica y empiezan una serie de interacciones socioculturales. Por eso es que hay estudiantes que terminan ennoviados dentro de una rotación. Por eso hay estudiantes que terminan adhiriéndose a un hobby que conocieron de otra persona. Por eso hay estudiantes que terminan siendo amigos eternos y filiales desde ese momento, porque es algo más que dedicarse en mi caso de la neurología, a recitar los pares craneales y si hay ortopedistas en la sala, el clásico chiste que hacemos, el de recitar los huesos de la mano, ¿cierto?
hay algo más que eso cuando los estudiantes llegan a la rotación clínica. Hay algo más que revisen tema y hay algo más que lleguen a las 3 de la mañana para poder evolucionar los 20 pacientes que les tocaron, y hay algo más que presión, que la tiene que haber porque esta profesión es seria. Esto no es juego. Entonces miren que Richard Cruz y Silvia, también con Yvonne Steiner, es otra vez el grupo de McGill en Montreal, que desde hace varios años nos muestran que las comunidades de práctica, esas que nacieron con Etienne Wenger en unas observaciones en los años 90 como su tesis doctoral, le llega justamente al concepto de rotación clínica, y hay más conceptos que ustedes van a revisar ahí. Solo quiero hacer énfasis en el tipo de participación que tienen los estudiantes. Esto también ustedes lo saben, no es nada nuevo, solo que se enmarca desde un modelo que ha sido estudiado fuertemente, como digo, por Etienne Wenger y Jan Leaf, y retomado en la educación para profesionales de la salud por los hermanos Cruz e Yvonne Steiner. Entonces, cuando ustedes ven a un estudiante, así como de lejitos, que no se involucra, uy, ustedes le dan una mano, un palo a ese man, a esa chica, no, esa es una vaga de miércoles, ¿qué pasa con ese estudiante? Simplemente ella tiene una participación marginal. Y si usted indaga como profesora, como profesor, ¿por qué ese estudiante está tomando esa participación marginal? Es cuando usted va a encontrar cosas muy interesantes, desde lo sociocultural y desde lo académico. Es cuando usted empieza a ver lo que Diana Porras decía. Es cuando usted empieza a romper unos ciclos. Es cuando usted empieza a romper. Pero claro, como a usted le han enseñado que debe alejarse de esos vagos que vienen de tal universidad, y empiezan unos fenómenos discriminatorios y unos fenómenos de estigmatización y de estereotipos que echan al traste la comprensión de lo que usted está armando dentro de una rotación clínica, que yo hace rato dejé de llamar rotación clínica, sino comunidad de práctica, y como dije, le di un nombre, la neuromanada. Pero usted también tiene unos estudiantes que a veces van, vienen, como que sí, entonces el profesor dice, uy, este como que está mejorando, pero no, luego, es decir, está asumiendo una participación periférica. Y eso tiene una trayectoria, porque el arte de un buen profesor, no de un dictaclases, ¿se acuerdan que lo dije la otra vez? Dictaclases muchos, verdaderos educadores poquitos, ¿cierto? Pero el arte de un verdadero educador en el área clínica, en el ámbito clínico, es cuando logra obtener comprensiones de por qué un estudiante que está con una participación marginal hace eso, y cómo ese profesor, esa profesora empieza a darle un tránsito hacia un compromiso y poder sobre ciertos conceptos teóricos. Y por eso ahí es cuando uno forja una identidad profesional. El arte de un profesor es intentar que como mínimo los estudiantes estén en una participación periférica, porque esto tampoco es, como le dije a la persona que intervino, a Sandra, que le dije, el bebé, ¿qué desea hacer en esta rotación? No, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es que las habilidades profesorales permiten que una persona haga una trayectoria diferente. Y lo importante de eso es que impacta en el aprendizaje. Es decir, cuando usted tiene, ellos fueron alumnos de la neuromanada y permitieron hace muchos años tomar una foto en el que ellos, que eran interna, estudiante y residente, en este caso de medicina familiar, ellos obtuvieron una participación central a la luz de las competencias que necesitaban y que se les detectó que debían tener cuando salieran al sistema de salud. Esto no es romántico. Esto no tiene que ver con que, ay, qué chévere, uy, los estudiantes de estas rotaciones, uy, estos sí están buenísimos. No, esto es parte de un sistema, de un proceso sistemático que lleva a que se mejoren esas condiciones. Y eso tiene que ver con la trayectoria que adoptan los
los estudiantes, y lo único que a veces hacemos los profesores en la rotación es atienda a esta mano de vagos que están desinteresados y sin compromiso y haga correr sangre. Y lo peor, Diana Porras, es que los estudiantes se acostumbran a eso, se acostumbran a esos modelos. Por eso es muy interesante su planteamiento desde una postura construccionista que permite decir, rompamos ese ciclo. Sandra Cala también muestra unos elementos importantes que dice, rompamos esto. Pero a donde yo quería, perdón, aquí hay un modelo que siempre muestro también, que viene que resume desde la Universidad de Maastricht, René Stallmayer y Diana Dolmans, cuando agarran ese famoso modelo de aprendizaje cognitivo, el famoso Apprenticeship Cognitive Model, que surgió de Alan Brown en los 80, cuando decían, mire, usted es un modelo de rol, usted tiene que demostrarle a ellos, a usted lo están mirando y usted está actuando como un modelo de rol. Usted tiene que dar coaching, usted les tiene que armar un soporte, un andamiaje, ¿cómo se dice? Estos que ponen para las construcciones, se me fue la palabra, un andamio, por eso viene de andamiaje, para poder ayudar a que esos estudiantes articulen sus nuevas comprensiones, reflexionen sobre ello, exploren las oportunidades de aprendizaje y logren que el aprendizaje sea valioso o significativo, para parodiar al gran David Ausubel. Pero aquí ya me estoy acercando al punto en el cual Stallmayer y Dolmans demostraban que este modelo de aprendizaje cognitivo no funcionaba si había ambientes de aprendizaje pobres. Usted podía ser el mejor educador del mundo. Usted podía traer los pergaminos más grandes en su profesión. Usted podía venir con toda la parafernalia detrás. Bueno, parafernalia vista como currículum o trayectoria. Entonces, por eso, yo quiero... esta también demostraba cómo ciertas estrategias didácticas producían más impacto. Pero ellos mostraban cómo el concepto de climas de aprendizaje y de ambientes de aprendizaje era el que permitía echar a andar todos esos modelos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito clínico. Y por eso ahora voy a empezar a mostrarles cómo los climas de aprendizaje influyen en la calidad de los programas de pre y posgrado y sobre todo, y es mi principal interés en esta parte, cómo esto influye en la atención segura al paciente. Es decir, que aquí la docencia y la asistencia sí se funden de manera magistral para decir, la educación como un objetivo de desarrollo sostenible va a influir en la salud de las poblaciones como otro objetivo de desarrollo sostenible. Y nos quitamos la carreta de que yo no voy a hospitales donde hay practicantes porque eso, o uno de los conceptos de los gerentes que dicen que no, es que eso, como se dedican a pedir exámenes que no tienen nada que ver solo por enseñar, pura mentira, eso no es así, esas son falacias. Y les voy a mostrar a partir de la evidencia. Entonces lo primero, por ejemplo, Stephen Miles, desde hace muchos años, definió que el ambiente de aprendizaje representaba contextos físicos, sociales y culturales, en los que los estudiantes aprenden el arte y la ciencia para desarrollar una identidad profesional. Es decir, esto no es que ellos llegaron ahí, enséñale cosas y póngale a revisar temas y que el club de revista los miércoles. No, esto va más allá, porque tiene que ver con lo que va a hacer esa persona cuando salga a ejercer en su sistema de salud. Y por eso se necesitan unos contextos educativos, físicos, sociales, para desarrollar esos procesos. Y el doctor Francisco es un entendido en cómo, y seguro los maestrandos de salud pública también han discutido, cómo esos estudiantes de las profesiones de la salud, a medida que avanzan en su formación,
tienen un resquebrajamiento moral que cuando uno se los encuentra en noveno semestre y los ve deprimidos y como decepcionados, y uno dice, oiga, pero ¿qué le hicieron, hermano? Si yo me lo encontré a usted, y me acuerdo que en la entrevista para entrar al pregrado usted dijo que quería ayudar a los demás, ¿qué le pasó? Eso es muy importante, porque eso lo están sintiendo y es una realidad que ustedes van a discutir. Y nos metemos en el clima. Entonces, porque claro, fíjense que una pregunta para pasar el diplomado puede ser, ¿cuál es la diferencia entre ambientes y climas? No, fácil, fácil. Si sale fácil, el ambiente incluye mucho más recursos físicos, recursos humanos, recursos sociales, diferentes enfoques que hay a la luz de lo que hace un departamento o una oficina de educación para profesionales de la salud en un hospital, por decir algo. En cambio, el clima ya hace referencia a las percepciones que tiene el mismo estudiante, y estas son definiciones de Milu Silkens de Maastricht, que fue su tesis doctoral hace algunos años, en el que demuestra cómo la atmósfera que se crea, y ahí voy a develar lo que yo quería que también observaran en el video del profesor Fletcher, en el que todo el mundo estaba orinado del susto. Esa vaina todo el mundo estaba llevado, eso todo el mundo estaba, pero temblando. Es decir, los niveles de adrenalina ya estaban a 5000%. Entonces eso puede ser inaguantable para un proceso cognitivo que está llevando especialmente estudiantes novatos. Entonces, cuando usted empieza a entender que la creación de climas no tiene que ver con cuchi cuchi, ¿qué te pasa? Ni con, venga y atienda a este huevón, ¿cómo es que no dice que usted es el que está desafinando? Y más perverso él, que como dijo una de las personas que habló, está tratando de ver las actitudes y lo descalifica a 100% y lo saca y lo atiende como nos han sacado de las rotaciones, ¿sí? Y empecemos a recordar cosas. Y uno termina diciendo, eso me sirvió a mí porque ahora yo soy no sé qué. Y sigue ese ciclo del que Sandra habló y Diana Porras también. Entonces lo interesante y lo bonito del fútbol aquí es que usted puede medir las escalas, usted puede medir los climas de aprendizaje a partir de una escala. Y como me estoy demorando, doctora Claudia, pues no puedo demorarme mucho, pero esta escala DIRECT fue validada por el grupo de Luis Carlos Domínguez aquí en la Universidad de La Sabana y nos habla de 9 dominios que tienen un puntaje de 1 a 5 y en esta medición inicial, yo también he hecho una medición en el año 2016 y está por ahí en una publicación, en el cual cuando uno les pregunta a los residentes, esta es específica para pregrado. DIRECT 35 es una escala de los Países Bajos, Dutch Resident Environment Climate Test, ¿sí? Que tiene 35 preguntas reunidas en 9 dominios. Mire, les preguntan cómo fue la cosa en la entrega de turno. Y si ustedes observan estos puntajes con el intervalo de confianza ahí, ustedes ven que el que más puntuó fue el trabajo colaborativo entre residentes. Entonces es muy curioso cuando ustedes detectan atmósferas o ambientes en el que el R4 ¿cómo se dice? Le intimida al R3 y así sucesivamente. Pero globalmente cuando ellos se ven atacados por un opresor o por unos ambientes hostiles, el único recurso que ellos tienen es trabajar colaborativamente entre ellos. Y liman sus asperezas en pro de sacar adelante esas situaciones asistenciales, pues porque claro, a nivel de posgrado, aprender haciendo es lo que predomina, ¿sí? Y ustedes ven cómo el acceso a supervisión para ciertos residentes es el que subsana todo el ambiente. Cuando se sienten supervisados, cuando les empiezan a dar autonomía, la cosa empieza a mejorar. Pero el entorno educativo es pobre. Entonces,
esta reflexión llama a que ustedes empiecen a mirar estos aspectos en una relación entre el clima y el bienestar estudiantil. Y como le dije a Sandra, como abogado del diablo, no, cuchi, cuchi, ahora, ¿qué prefiere? ¿A qué hora se quiere salir de la cirugía al bebé? No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de una clara relación en el que esto también tiene que ver con la autodeterminación. Entonces, lo que hicimos allá en un estudio fue relacionar los climas de aprendizaje con la capacidad que tenían los estudiantes de engancharse a las actividades académicas y qué tanta autodeterminación tenían los estudiantes. Hoy no les voy a mostrar los resultados porque no es el objetivo, sino provocarlos para que ustedes vean que si ustedes están ensamblando una rotación clínica, tienen que hablar de esto para poder saber el verdadero impacto de lo que ustedes están haciendo a la cabecera del paciente y todas las actividades a la luz de un sistema que pues obviamente no vamos a cambiar. Pero, ¿cuál relación hay entre esto? Entonces, este modelo, yo no me acuerdo, doctora Claudia, si ya lo había discutido con ellos, no sé si lo hice, no, ¿cierto? No, señor. No, señor. No, entonces, este modelo, el famoso JDR, el Job Demand Resources Model, que es promovido por Arnold Bakker y Wilmar Chaufeli, también del grupo de Utrecht, ellos dicen, miren, las demandas o exigencias laborales, esto viene de las instituciones, se balancean con los recursos que se le dan al trabajo. Y esto cayó perfecto a las rotaciones clínicas mediadas por comunidades de práctica. Entonces es simple, pónganle cuidado. Mírenlo aquí. Cuando usted le aumenta las demandas no como jurídicas, sino como todo lo que les toca hacer, ¿cierto? Evoluciones, llegué a las 3 de la mañana, tengo 30 pacientes, no alcanza, me atendieron en revista, quedaron mal hechos los papeles, etcétera, etcétera. Eso genera unas tensiones y cuando usted está tensionado, lo dijo Sandra Cala, puede llevar a cosas. Por el otro lado, cuando usted le sube los recursos al estudiante, al participante, pues usted espera que ese estudiante tenga bienestar y tenga enganche. Por eso en la ley de residentes, permítanme el chiste, eso no hay mejor enganchador que un buen sueldo. Eso no tiene pierde. Eso no tiene pierde. Cuando uno le pagan bien, usted dice, ¿qué hay que hacer, patrón? ¿Qué hay que hacer, patrón? No quiero hacer una apología a cosas que vivimos en los 80. Pero cuando usted le brinda recursos en el trabajo, el bienestar se espera. Entonces, Sandra Cala, mire, cuando usted le sube las tensiones, usted tiene desenlaces negativos, usted los nombró. Usted tiene mal desempeño, usted se enferma. Pero cuando usted le sube el bienestar a los pacientes, adivine, pues tiene desenlaces positivos. Usted produce más, usted se engancha más, usted piensa más y contesta más. Usted está más motivado y atiende mejor a la gente. Usted se está preparando para tener una situación que permita armonizar el sistema. Entonces, esto no es para que estemos felices en la rotación y es que el profe Lamos es tan chévere. Ay, no, yo quiero rotar con la doctora Cala porque ella es divina. Pues bien, qué bueno. No, esto tiene que ver, lo dijo Sandra, repito, tiene que ver con uno mismo. Y esto está llegando a niveles graves en nuestras profesiones. Y ahí usted pues tiene interacción. Si le baja los recursos, pues le sube las tensiones, obvio. Y lógico, si le baja las tensiones, tiene mejor desempeño. Y mire las correlaciones. Esto es muy importante de la manera como usted ensambla el clima de aprendizaje. Entonces yo les pregunto, ¿cómo influye eso en el bienestar? Entonces, miren este artículo de Ara Laces en el que se propuso ver si la asociación de los climas con el bienestar estaba
tenía una buena relación. Y mira lo que encuentran. Entonces, midieron el clima a través del DIREC. Claro, usted entonces tiene que saber de instrumentos de medición. Si no sabe de instrumentos de medición, pues usted cómo va a empezar a medir sus propios climas. Entonces ellos agarraron, mire todos estos, agarraron la Jefferson, agarraron la FISIS, la World Life, el US 17, que es la Utrecht Work Engagement Scale. Ahora ya hay una versión de 9, también validada al español, de 9 ítems. Y con el clima DIREC, y mire lo que se ponen a hacer. Entonces aquí hay una fuente, no para que investiguen, bueno, sí, para que investiguen, pero para que monitoricen lo que ustedes están haciendo como profesores. Ahora, si ustedes son unos dictaclase, pues hagan lo que quieran. Pero cuando usted se vuelve un educador, y no porque le obligaron a tomar este curso o como quiera, yo no sé, eso es cosa de ustedes. Pero cuando usted integra este conocimiento, estos nuevos conceptos a su práctica diaria, es cuando usted puede estar ahorita diciendo, oiga, ¿cómo hago yo para medir mis climas? Ah, listo, se le tiene. Ay, claro, pues con estos preámbulos usted ya se imaginaba lo que iba a pasar. Miren los coeficientes de regresión, mírele el intervalo de confianza, mírele la P. Ahora, el clima estuvo positivamente asociado al enganche a las actividades, pero no hubo relación con la empatía en el Jefferson. Ahí hemos discutido sobre eso y también eso es interesante. El enganche y la satisfacción del residente tienen que ver con el clima. Ya lo había mostrado Dolmas usando otro modelo de aprendizaje. Entonces, ¿existe alguna relación entre la docencia y la atención segura al paciente? Con esto voy a empezar a terminar. Entonces, claro, todos sabemos, si no, nos agarra por ahí uno de esos de acreditación y nos pregunta y entonces nos tiramos la acreditación del hospital. Ahorita que a Santa Clara le han dado acreditación institucional y empieza a buscar la acreditación como hospital universitario. Entonces ustedes ya saben qué es seguridad del paciente. Pero vista desde la educación, usted termina diciendo, oiga, ¿cuál es la relación de los climas y el comportamiento de la seguridad de los pacientes? Y Milú y Joaquín Ara recientemente, entonces se ponen a mirar eso y encuentran que el clima de aprendizaje positivo, es decir, los que sentían en esos 9 dominios de entrega de turno, entorno educativo, de acceso a supervisión, siguieron a esos estudiantes, a esos residentes, y se daban cuenta que atendían con mayor seguridad a los pacientes, los que habían puntuado con mayor percepción de buen clima en su hospital de práctica. Imagínense que hiciéramos esto, bueno, voy a anonimizar los hospitales. Imagínense que midiéramos esto en Santa Claroa. Imagínense que midiéramos esto en el Tunalsoft. Imagínense que midiéramos esto en la Samaritanatoa. Imagínense lo que encontraríamos. Seguro que cosas muy interesantes. Y no solo negativas. Porque todos los profesores se han encargado de manera intuitiva de trabajar en esto. Cuando los residentes, permítanme leerlo, por eso las comillas, cuando los residentes están en formación, mientras también brindan atención al paciente, la seguridad debe ser explícitamente enseñada a los alumnos. Eso lo sabemos, pero ¿desde dónde? Desde la acreditación institucional, desde la política de calidad de la institución, desde las directivas nos están diciendo, ustedes no conocen nada y no sé qué, y nos están dando duro. Ahora tenemos, bueno, ahora desde hace muchos años, tenemos que decirle, hey, un momento, yo sé de lo que usted está hablando y yo soy el encargado de esto. Es decir, que para brindar atención segura, se debe tener claridad sobre ese proceso de enseñanza. Y termino mostrándole lo que hay en obstetricia. Este es un artículo muy bonito, por eso traigo la portada completa de Alina Smirnova, mire, René Stalmayer, todos. Es una línea, Kees Barnett-Bloiten. Gente durísima metida en esto. ¿En qué? En todos los hospitales ginecológicos
de los Países Bajos. Bueno, eso sí no lo vamos a lograr acá, ¿sí? Ponernos de acuerdo para mirar si la percepción de los climas tenían influencia en eventos perinatales y maternos. ¿Qué encontraron? Analizaron muchas actuaciones de los residentes en cuanto a eso y encontraron que el pobre clima se asoció significativamente con eventos adversos perinatales. Es decir, los residentes que atendían maternas con eventos perinatales que habían puntuado pobremente en su clima de aprendizaje, tenían más error médico. Miren los OR. Ahora, no se morían más. Pero estos son los primeros estudios que enlazan claramente la pedagogía en el ámbito clínico con la seguridad del paciente, visto desde la orilla nuestra, no desde las críticas del sistema de salud hacia nosotros. Entonces, esto es muy importante, para lo cual el recurso digital de aprendizaje les permite empezar a ensamblar ciertas comprensiones, pues que ustedes deben tener de base para poder meterse a transformar su práctica clínica. Entonces yo los invito a otro momento de la reflexión y se pregunten qué tipos de clima de aprendizaje están creando en sus rotaciones clínicas, qué mediciones está haciendo de esto. Ahora, como es una reflexión, su respuesta a sí mismo puede ser: oiga, yo no estoy haciendo nada al respecto. Y permítanme la analogía. Si usted no está haciendo nada al respecto, es como cuando usted no está haciendo nada al respecto de verificar el riesgo de trombosis venosa profunda en un paciente hospitalizado y lo acuesta ya en una cama, en una patología crónica, y no le coloca profilaxis y enoxaparina, ¿sí? Y entonces llega un equipo de evaluación de calidad y le pregunta: ¿qué tipo de profilaxis para trombosis venosa profunda está usando usted en sus pacientes? Y esa persona dice: pues no, yo no he reparado sobre eso. ¿Sí? ¿A quién se le ocurre que no repare sobre eso? Entonces la analogía es: ¿a quién se le ocurre que usted no repare como profesora, como profesor, sobre los climas de aprendizaje que está usted ensamblando en su comunidad de práctica o en su modelo de enseñanza clínica? Cuando a usted le dicen: ha hecho mediciones del número de personas con trombosis venosa profunda, solo superficial, o solo que se queda ahí, o su impacto en el tromboembolismo pulmonar, no, yo no he medido eso. Pues uno dice: bueno, pues ¿qué está haciendo? Y esa es la reflexión a los que yo les invito. Hay otros enfoques desde el currículo. Esto se enlaza y se articula a otros conceptos que seguramente ustedes estuvieron viendo, y el que yo le traigo es simplemente ahí como para matizar que esto no está solo, así como una rueda suelta. Esto tiene que ver con nuestro famoso currículo en H, un currículo tradicional. Cuando usted cambia a un currículo en Z, donde uno está hablando de ciencias básicas aquí, arriba, en el último año, y uno está hablando de ciencias clínicas aquí, en el primer año, uno dice: ah, no, los conocimientos, habilidades, actitudes y profesionalismo, esto está basado en unas competencias que tiene que lograr un estudiante. Entonces esto no es llegar ahí a formar una neuromanada y llegar allá a la rotación clínica a ver qué vamos a hacer ahora. Esto tiene una relación con el macro y con el mesocurrículo, y obviamente con el microcurrículo que ustedes ensamblan. En resumen, nos hemos propuesto discutir el concepto de clima de aprendizaje relacionándolo con elementos de bienestar y de seguridad del paciente, y generar un espacio de reflexión que les permita a ustedes empezar a optimizar su práctica pedagógica. Recordando que el clima tiene que ver con las percepciones compartidas por los estudiantes,
sobre aspectos formales e informales de la educación, recordando que existe una clara relación entre la docencia y la seguridad del paciente, para que, como dijo Diana Porras, empecemos a romper esos ciclos que tienen que ver solo con unos harassment y unas intimidaciones ahí que uno a veces no entiende, que pareciera que fuera la intencionalidad pedagógica de la rotación. Esto tiene que ver con motivación, con la teoría de la autodeterminación. Esto tiene que ver con enganche, con el vigor que uno le coloca a la energía que usted le ve a su estudiante durante la rotación, la dedicación. Porque más que un profesor, y esta siempre es con la que termino, más que un profesor, más que un dictaclase, usted se vuelve un mentor, usted se vuelve un facilitador, usted se vuelve un coach, usted se vuelve un supervisor, usted se vuelve un asesor. Y esta, como siempre he dicho, es un homenaje a una de las chicas que fueron en aquellos tiempos como parte de la neuromanada y que con una sonrisa quisieron pasar a la posteridad de cada vez que yo echara una conferencia. Muchas gracias y ahí termino. Doctora Claudia, yo no sé, como siempre he pasado, pero bueno, ahí yo creo que tuve la intención de mostrar algunos aspectos y si hay tiempo y si usted lo permite y el grupo organizador, yo estoy dispuesto a atender todas las inquietudes que vi por ahí que hay en el ambiente. Sí, hay Doc, y para nosotros es siempre un gusto tenerlo aquí y escucharlo, que nos acompañe. Entonces, hay algunas preguntas en el chat y hay una mano levantada ya. Entonces, si quiere Andrés, pues abrir micrófono, adelante. Bueno, primero que todo, buenas noches. Doctor Restrepo, muchas gracias por la charla. Como siempre es maravilloso poder escuchar. Y bueno, mi pregunta va un poco más acerca de que durante mi rotación, pues uno ha escuchado acerca de, por ejemplo, que uno no era como los médicos de antes. A uno lo comparan mucho a pues esa gente pues que era berraca, que vivía 4 o 5 días seguidos en el hospital y no se bañaba. Y eso pues sumado a el síndrome del impostor de interno, pues yo siento que lo deja uno como si estuviera uno defraudando pues a la comunidad médica o al legado que pues debemos recibir de nuestros profesores, de nuestros compañeros. Y quería saber un poco acerca cuál era su perspectiva en ese ámbito y si me pudiera ilustrar en cómo surgió en cuanto a pues, nuestra comunidad. Sí, sí, creo que me preguntó de mi postura. Esto tiene que ver con la actuación pedagógica que uno hace. Y si lo recuerda Andrés, yo soy un claro defensor del estudiantado a partir de las competencias. Es decir, usted demuestra lo que es durante su formación como residente o como estudiante de una profesión de la salud y a partir de unas competencias, ahora que ustedes han oído hablar de las famosas actividades profesionales a confiar, cuando usted es confiable para servir a la sociedad, usted no necesita ningún sistema de intimidación o de harassment. No, porque el profesor, la profesora, está evaluando un proceso que da un claro resultado. Con el doctor Francisco siempre hemos dado la discusión si esta enseñanza es por procesos o por resultados. En últimas es por actividades a confiar y por desempeños. Entonces, yo soy un claro defensor de que cada estudiante tiene lo suyo y tiene que demostrar lo que es. Y hay que darle la oportunidad a eso a partir de un proceso pedagógico. Así le podría contestar, no sé si fui claro. De otro lado, se fue forjando históricamente una tergiversación de grandes profesores que en este momento tienen entre 75 y 85 años
que a partir de influencias francesas forjaron un método de enseñanza clínica basado en la interacción directa y de no fallar en el desempeño. Y eso fue formando una oleada de estilos de enseñanza que eran muy estrictos. Y el resultado usualmente era muy bueno, especialmente a nivel de especialidades médicas, si hay enfermeras o fisioterapeutas o otras profesiones en la sala, ustedes dirán qué impacto tuvo en otros dominios de competencia, qué impacto tuvo en el humanismo, qué impacto tuvo en el profesionalismo, qué impacto tuvo en la forma que uno se relacionaba y como dijo Sandra Cala, creo, se fue forjando ese estilo en el que parecía que el maltrato era la mejor, la mejor estrategia didáctica para lograr unas competencias. Por eso es que uno veía a esos agresores que en otros ámbitos eran muy queridos, muy buenas personas. Y no se acuerdan, uno siempre decía, pero este hijo de madre, ¿por qué es así conmigo? Y aquí afuera uno lo ve como tan querido y apreciado, ¿sí? Eso lo demostró MacLeod, Andrés. El desconocimiento en la formación profesoral, en el famoso Faculty Development, hacía que ellos creyeran que esa era la estrategia que mejor impacto tenía. Le puedo contestar así para dar paso a otras preguntas si hay por ahí. Muchas gracias, Doc. Creo que pues, Andrés no volvió a levantar la mano, entonces vamos con Jimena Hurtado. Doctor Restrepo, ¿cómo está? Hola, Buenas noches Jimena. a todos. No, muchísimas gracias por nuevamente una excelente ponencia y muchísimo aprendizaje el día de hoy. Maravilloso, pero yo creo que no iba a levantar la mano, pero cuando Andrés habló, creo que me prendió un poquito el bichito de las ganas de participar, y es cuando él dice, no sé si lo estoy malinterpretando, pero pues abogo, voy a decirlo así, de que defraudamos como esa manera como nos enseñaron o cómo aprendimos medicina los que somos un poquito más viejitos, como dice el doctor Restrepo, porque yo sí creo y soy también una fiel defensora de que la letra con sangre no entra, ¿sí? Yo me crié en ambientes hospitalarios muy hostiles, en donde básicamente uno aprendía más por miedo e intimidación y por acoso inclusive a veces hasta de cosas netamente personales, hasta de la bajita, la chiquita, la gordita, la de las gafas, a la que le ponían un rótulo, y el profesor le enseñaba a uno, y aún hoy existen ese tipo de profesores en muchas instituciones, y, y aún están ahí, y entonces uno los ve y mucha gente los sigue respetando. Voy a tocar me voy a meter en camisa de once varas. Yo soy más del lado pediátrico, pero este tipo de, de, de cómo se diría uno, sectas de educación y docencia, están más como del lado quirúrgico, en el cual aún hay como un dios allá y todos los siguen y todos aprenden y todos dicen, no, es que como es este Dios, entonces esto es lo último, y todos como que lo alaban, y esa persona finalmente maltrata, y finalmente ese alumno termina aprendiendo, obviamente, probablemente es muy bueno, pero no es muy bueno porque te intimide, es muy bueno porque él es muy bueno. Y yo sí pienso, y aquí me va a salir un poquito de lado, es que si a mí un estudiante, si mis estudiantes, algunos se me quedó rezagado, si allá marginal, como decía el doctor Restrepo, yo antes que ir a ver qué le pasó al marginal y el vago, tengo es que hacer el ejercicio de decir,
qué me faltó a mí para traerlo acá y que no sea tampoco, como decía con la doctora Cala, el hecho de, venga, le sirvo todo en bandeja de plata, sino tratar de incentivarlo a que esté más acá y a que pueda sacar su potencial sin necesidad de que un clima de aprendizaje sea un clima hostil. Entonces yo sí creo que no defraudamos a nuestros profes que nos enseñaron mal. Yo creo que vamos mejorando y que esa es la idea, romper cadenas. Yo siempre digo que esa actitud punitiva con la que llega muchas de las veces, a veces a valorarlo a uno los que han tenido las oportunidades en ambientes clínicos, que nos llega un ente, ustedes ya saben qué ente es, a hacernos un simulacro, a hacernos una revisión de guía de adherencia, y muchos llegan es punitivamente y uno se siente agredido, ¿sí? Y uno dice, pero es que aquí estamos trabajando y lo hacemos bien. ¿Por qué no llegar y siempre ver el lado positivo de la torta y no el lado negativo y empezar por lo positivo? Porque probablemente creería yo que el aprendizaje llega más cuando se hace así, desde lo positivo hacia lo negativo. Gracias, doctor. No, interesantísimo. Gracias, doctora Jimena. Comparto eso. Y me llamó la atención una palabra que usted utilizó, sacar el potencial del estudiante. Eso yo no lo estoy diciendo acá de manera romántica. Eso ha sido estudiado por muchísimos personajes en la historia de la educación y de empresarios que sacan lo mejor de sus partners, de sus colaboradores. Eso es una situación fundamental. Entonces, gracias por sus comentarios. Yo creo que yo creo que hay más preguntas y vi una pregunta interesante en el chat. Sí, hay una mano levantada, una última mano levantada, entonces no sé si le damos paso a Juan Camilo y luego leemos la del chat. Sí, señora, ¿cómo no? Listo, adelante, Juan Camilo. Gracias. Doctor Restrepo, sabemos entonces que el modelo de que uno asuma como docente, así como el clima educativo que hay, pues influye de una manera positiva o negativa dependiendo de cómo se aplique en el proceso de formación. Influye en ese proceso de enseñanza, en ese proceso formativo. Pero mi pregunta es, yo trabajo en un ambiente que es de pacientes críticos, trabajo en urgencias. Correcto. No sé si se haya medido el hecho de que la gravedad de los pacientes o la gravedad de las enfermedades de los pacientes, o sea, digamos, la criticidad de los pacientes, influye también en ese proceso de enseñanza en donde ya la pistola no la tiene el maestro que es duro con sus estudiantes, o el clima que es malo, sino el paciente, no por ser malo el paciente, sino por la gravedad de la enfermedad del paciente, el paciente crítico. ¿Se ha medido cómo la criticidad del paciente influye en el proceso de formación? Oh, sí, es muy interesante el concepto, Juan Camilo, y incluso ya hay personas que han estado trabajando en eso. Gerardo Linares, Diego Vivas, Lina Quintero. Es decir, ya hay una serie de personas que van a ser sus asociados para poder empezar a medir. Natalia Flores, enfermera que trabaja también en la cardioinfantil en urgencias. Esto ha sido estudiado, es muy chévere, ese tema me encanta a mí porque se ha abordado más que desde los climas en la carga cognitiva que genera la llegada de un paciente crítico a urgencias y cómo la relación del equipo de trabajo genera una parálisis paradigmática, especialmente en los novatos. Y eso no es comprendido muchas veces por el líder, en este caso supongo que usted, Juan Camilo, como líder del equipo de trabajo allá en esa situación crítica. Entonces, no se ha visto tanto desde el clima y lo invito a que empiece a medir los climas. Creo que Gerardo Linares lo está, Gerardo Linares lo está haciendo a nivel del clima con internos, allá en la cardio.
¿sí? Entonces, si lo conoce o se relaciona con él ha tenido una transformación en su práctica muy, muy interesante y está midiendo climas entre los internos. Eligió ese grupo de personas. Pero es muy interesante que el hecho de llegar crítico, politraumatizado, echando sangre, fracturado, eso produce una carga cognitiva intrínseca que sobrepasa la capacidad de actuar. Eso es muy interesante. Entonces, cuando hay factores que desde lo extrínseco, es decir, desde cómo el equipo de trabajo se integra para subsanar toda esa criticidad en sí misma, el equipo de trabajo, especialmente, repito, los novatos, empiezan a aprender mejor, comprenden sus ordenamientos, comprenden los esquemas o protocolos de ACLS o lo que corresponda. Yo no trabajo en ese campo y sí hay una clara influencia. Entonces, le puedo decir que sería un campo de exploración muy interesante para usted como emergenciólogo, y que ya cuenta con una serie de pares que le van a entender su pregunta. Entonces, muy, muy chévere, Juan Camilo, y yo creo que el primer paso es, empieza a medir. ¿Tienes residentes, Juan Camilo? Sí, señor. Residentes, internos y estudiantes. ¿En dónde? En el Hospital de Kennedy. Uy, no, eso llegó el momento en que usted, ni siquiera como estudio de investigación, Juan Camilo, sino como una medida de la calidad de su rotación. E incluso pregúnteles cuál es su percepción desde un pseudo quali. ¿Cuál es su percepción? Cuando le coloque la escala en un Google Forms, usted le puede dejar una pregunta abierta en el que usted empieza a recabar a manera de calidad, no de investigación, esas sensaciones que tienen ellos. Próximamente va a salir un trabajo de Diego Vivas sobre la percepción de la formación de los médicos emergenciólogos a lo largo del programa. Entrevistó desde lo cualitativo muchos egresados, profes, residentes, y va a ser una cosa muy interesante que está en revisión editorial en Medical Teacher. Esperamos que se lo reciban porque va a ser una referencia muy buena para lo que usted está preguntando, Juan Camilo. Muchas gracias, Doc. Voy a leer la pregunta del chat, Doc. Veo que todo... Otra mano levantada a Hersgestor. Adelante. Profesor Restrepo, buenas noches a todos. Muchas gracias por su presentación, muy ilustrativa. Yo soy Mauricio Virne, soy el director científico del Hospital Regional de Zipaquirá. Estamos conectados a través del correo institucional, por eso aparece algo extraño el nombre. Pero quisiera hacerle un comentario en relación a lo que usted nos ha presentado en la noche de hoy, que me deja una gran inquietud, y es que todo el proceso de atención en salud, el modelo de atención que tiene nuestro país, todo el enfoque que se trabaja desde el concepto de la acreditación hospitalaria y el mejoramiento de la calidad y el mejoramiento continuo, desde siempre, tienen un punto en común, un punto en el que confluyen todos, que se llama la atención centrada en el paciente. Y de alguna manera, cuando entiendo que estamos enfocados en el diplomado de educación, por lo tanto, digamos que el escenario central de nuestra discusión es esa relación entre el estudiante y el docente. Pero creo que se le fue la voz al doctor. No sé si me escuchan. Se le borró la última parte, mi doctor. Con todo gusto, doctor. Le decía que todo confluye en un punto común que se llama la atención centrada en el paciente. Sí. Bueno,
Sí, y señor. bajo esa lógica, entiendo yo que estamos en el escenario de evaluar cómo vamos desarrollando una adecuada relación entre el estudiante y el docente dentro de la perspectiva de educación médica. Sí, señor. Pero esa atención centrada en el paciente hace pensar, por ejemplo, que el concepto de la seguridad del paciente es transversal. Y sobre ese concepto es sobre el cual se tiene que construir la relación la relación docente-estudiante. Entonces, cuando usted nos mostraba en los últimos estudios cómo se podía relacionar el clima de aprendizaje con los resultados de seguridad del paciente, la sensación que me quedó, no sé si estoy equivocado, es que la seguridad del paciente estaba enfocada como un resultado de esa interacción de los climas de aprendizaje. Y la perspectiva me parece que es al contrario. El verdadero clima de aprendizaje o el mejor clima de aprendizaje que podemos encontrar es aquel en el cual, respetando la perspectiva de derechos y deberes del paciente y respetando todo el tema del modelo, del enfoque, de la atención centrada en el paciente, a partir de allí, construir esos escenarios favorables para que nos permitan, como usted nos lo señalaba, mejorar los recursos para desarrollar la actividad docente, etcétera, etcétera, y disminuir las tensiones, en fin, todo este modelo que usted nos mencionaba, nos presentaba en la gráfica. Quisiera que usted me aclarara, no sé si enfoqué mal el concepto del estudio o si estamos en la línea de lo que usted nos señala. Sí, sí, no, total, mi doc, no tenemos ninguna discrepancia. Y yo se lo digo así, simplemente lo estamos viendo, permítame una analogía sencilla, simple, simplemente estamos parados viendo el mismo lago, estamos parados en Fúquene, ¿sí? Estamos parados en Fúquene, usted está parado en San Miguel de Sema y yo estoy parado ahí en el embarcadero. Estamos viendo el mismo lago desde diferentes perspectivas. Lo que quiso hacer Alina Smirnova y su grupo de trabajo allá en Ámsterdam, quiso fue, a partir de eso que es transversal y es indudable, por eso le quise sacar esta diapositiva, que no la mostré hoy, pero siempre es parte como de la discusión para ilustrar que estamos viendo el mismo lago, estamos frente al mismo objetivo. Visto desde un modelo pedagógico que está centrado en el estudiante y miren aquí qué interesante, es conducido por el profesor. Entonces, esto vuelve a retomar un modelo donde se creía que todo era el estudiante y todo era el estudiante y el profesor entonces ya no hacía nada. Falso. El modelo de enseñanza y además, doctor, recuerde que nos regimos por una normatividad del modelo de docencia, servicio y sus anexos técnicos. Entonces, eso hace que Alina Smirnova haya agarrado una orilla para mirar el lago y demostrar que ese mismo objetivo de un modelo pedagógico basado en la comunidad y en el paciente, con componentes de atención primaria, va a integrarse con problemas y casos reales en el sitio de trabajo. Y nosotros queremos mostrarle justamente a ustedes, los administradores, los tomadores de decisiones desde la perspectiva del sistema de salud, que nosotros estamos interesados en preservar la seguridad del paciente visto transversalmente desde San Miguel de Sema hasta el embarcadero de la Laguna de Fúquene. Y que es exactamente el mismo problema y en el cual se generaron unas discusiones que por lo menos a mí, 25 años en el Hospital Santa Clara, ciertos tomadores de decisiones y directivos nos hicieron pensar que nosotros éramos el problema, nosotros vistos desde la pedagogía, era el problema para tener actuaciones inseguras y que violábamos la política de calidad y de seguridad al paciente. Y yo adhiero a su comentario y se lo agradezco de verdad, porque de verdad es otra postura en el que nos ilustra en que estamos integrados
a que el centro de ese modelo está basado en la comunidad y en el paciente. Entonces, agradezco su comentario y yo lo dejo como que hemos visto el problema desde diferentes orillas. Así se lo contestaría. Muchas gracias, doctor Restrepo. Le hago una promesa a usted y es que voy a ir a San Miguel de Sema para ver cómo se ve Fúquene desde la otra orilla. Muchas gracias, doctor. Necesita ir a un altico porque uno ve en el centro de la laguna de Fúquene una iglesia o una pirámide que realmente está antes del pueblo. Entonces, para verlo desde el pueblo, tiene que subir un poquito más y verá qué bello se ve la laguna. Entendido. Muchísimas gracias, profesor. Muy amable. Gracias. Creo que, doctora Claudia, di respuesta a que con Camposcar 17 nos dice que veo que todo se centra en el bienestar y en el clima para el estudiante y a veces para el profesor, pero plantea que el centro de la educación médica no debe ser el paciente o la sociedad. Creo que lo contesté y Camposcar adhiero a su planteamiento. Para nada, nosotros estamos atendiendo comunidades, procesos, no quiero decir mal delante de los maestrantes de salud pública, ¿sí? Procesos de salud-enfermedad y comunidades y gente enferma. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Por eso mis comentarios, Camposcar, sobre que aquí no estamos es para sacar 5 o 0, aquí no estamos para tener buenos o malos estudiantes, aquí estamos es para formar profesionales de la salud que conlleven a atender bien y a adherirse a lo que nuestro director ha planteado. Entonces creo que con eso también contesto una opinión importante que tiene que ser zanjada. Sí, doctor, eso le iba a comentar, que creo que dábamos respuesta a la última pregunta que estaba en el chat. Y bueno, voy a leer el último comentario, que es el del doctor Lamos. Muchas gracias, doctor Jorge. Muy interesante la presentación y la controversia que genera en potenciales agentes de cambio que llevan hacia el desarrollo de comunidades de práctica seguros en muchos ámbitos formadores de recursos humanos en salud. Y aquí también, doctor, gracias, Francisco. Queríamos darle... Esta es la palabra. Nosotros somos un agente de cambio. Es decir, nosotros nos formamos como mejores docentes para generar comprensiones y habilidades de dominios de competencia, no solo en lo que saben nuestros estudiantes, para que ellos salgan a ejercer su profesión a la luz de las realidades de nuestro sistema de manera óptima y adecuada. Y es el concepto de agente de cambio. Gracias, Francisco. Y nuevamente, doctor, darle las gracias por su compañía y por la charla del día de hoy. Creo que no hay más preguntas en el chat ni manos levantadas, entonces damos por finalizada la sesión sincrónica número 3. Chao.